Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar, te pido que me ayudes con un like y suscríbete. Disfruta la historia de hoy. Josie engañó a su novio conmigo, sin que yo lo supiera. Pero esto no es solo una historia de traición, es una encrucijada de sentimientos no resueltos, silencios cómplices y verdades ocultas que, tarde o temprano, saldrían a la luz, arrastrando consigo todo lo que alguna vez creímos seguro. Desde el principio, nuestras vidas estuvieron marcadas por encuentros que parecían casuales, pero que, con el tiempo, revelaron un patrón inquietante. Josie no era solo alguien que apareció en mi vida de forma espontánea, era una sombra persistente, un fantasma que se movía entre el deseo y el engaño sin que yo pudiera advertirlo. Yo fui parte de una historia que se tejía en la clandestinidad, sin siquiera darme cuenta. Cada momento compartido, cada palabra susurrada, cada promesa velada se convirtió en una pieza de un rompecabezas que solo encajaría cuando la verdad emergiera con una fuerza devastadora. ¿Pero qué es la traición, sino un reflejo distorsionado de las emociones humanas? No fue solo un desliz, ni un juego peligroso. Fue una serie de decisiones tomadas en un espacio de incertidumbre y deseo, donde el amor, la mentira y la lealtad se entremezclaban en una danza caótica. Y al final, cuando todo se desmoronó, cuando cada hilo de esta historia se enredó hasta volverse irremediable, me di cuenta de que no era solo una víctima ni solo una testigo. Yo también había sido un eslabón en esta cadena de secretos. Lo conocí en la secundaria, pero en ese entonces era solo un rostro más en el fondo de mi mundo adolescente. Su presencia era difusa, como una pincelada borrosa en el lienzo de aquellos años en los que todo parecía girar alrededor de amores platónicos, incertidumbres y sueños aún por definir. Mi atención estaba en otro, alguien que, con una simple mirada, lograba incendiar mis pensamientos y convertir cada día escolar en un juego de expectativas y emociones contenidas. Sus palabras tenían un peso especial, como si fueran capaces de alterar el ritmo de mi corazón, de cambiar el significado de un día cualquiera. En comparación, Josie era apenas un eco lejano, una figura que existía en el mismo espacio pero no en el mismo tiempo emocional. Y sin embargo, compartíamos pasillos, aulas, momentos fugaces en los que nuestras vidas se cruzaban sin intención. Lo veía en los cambios de clase, en los recreos, en las reuniones en grupo donde su risa quedaba atrapada entre el ruido de otras voces. Recuerdo alguna conversación trivial, algún cruce de palabras que apenas dejó huella, porque en aquel entonces no había motivos para prestarle demasiada atención. Jamás cruzamos la línea de la amistad. No porque hubiera alguna barrera evidente, sino porque simplemente no era el momento. Éramos dos trayectorias paralelas, dos vidas que coexistían pero no se tocaban, hasta que el destino decidió que todo cambiaría años después, cuando nuestros caminos se encontrarían de nuevo en circunstancias completamente distintas. Años más tarde, en una noche húmeda y silenciosa en la universidad, nuestros caminos volvieron a cruzarse de manera inesperada. La lluvia había dejado su huella en el asfalto, formando pequeños charcos que reflejaban las luces titilantes de la ciudad. La brisa nocturna arrastraba un aroma a tierra mojada, mezclado con el murmullo distante de autos y voces que se perdían en la oscuridad. Caminaba sola, sumida en mis pensamientos, cuando de repente escuché mi nombre en una voz que me resultó extrañamente familiar. Me giré y allí estaba él, parado bajo la tenue iluminación de un farol intermitente. Josie tenía la misma expresión que recordaba de la secundaria, pero había algo nuevo en sus ojos, un brillo inquieto, una urgencia contenida. Se acercó con una sonrisa nerviosa, como si la casualidad de nuestro encuentro fuera tanto una sorpresa como una oportunidad que no podía dejar escapar. Su voz tembló al invitarme a salir, y por un instante dudé. ¿Por qué parecía tan desesperado por conectar conmigo? ¿Por qué ese tono de ansiedad oculta? Se acercó con una sonrisa nerviosa, como si la casualidad de nuestro encuentro fuera tanto una sorpresa como una oportunidad que no podía dejar escapar. Su voz tembló al invitarme a salir, y por un instante dudé. ¿Por qué parecía tan desesperado por conectar conmigo? ¿Por qué ese tono de ansiedad oculta en sus palabras? Pero la nostalgia y la curiosidad pesaron más que la duda. Lo acepté, sin imaginar siquiera que detrás de su entusiasmo se escondía una historia que no había sido escrita para mí, una doble vida que, sin saberlo, me arrastraría a un laberinto de mentiras y secretos.
Aquella noche marcó el inicio de algo que creí genuino, pero que en realidad era solo una ilusión cuidadosamente construida. La oscuridad de la ciudad, la humedad en el aire, su mirada ansiosa, todo era una señal que en ese momento no supe interpretar. Años más tarde, en una noche húmeda y silenciosa en la universidad, nuestros caminos volvieron a cruzarse de manera inesperada. La ciudad parecía contener la respiración, envuelta en una bruma que difuminaba las luces titilantes de los postes. Caminaba sola por una calle poco transitada, con los auriculares puestos y la mente divagando entre pensamientos dispersos, cuando una voz me sacó abruptamente de mi ensimismamiento. Mi nombre. Pronunciado con una mezcla de sorpresa y urgencia. Me giré, desconcertada. Allí, bajo la débil luz de un farol intermitente, estaba él. Josie. El aire frío de la noche se filtró bajo mi chaqueta mientras lo miraba, tratando de ubicarlo en mi memoria con más claridad. Algo en su expresión era diferente. No era solo el chico que había ignorado en la secundaria, ni alguien que simplemente coincidió conmigo en ese momento. Su postura tenía una tensión perceptible, un nerviosismo que se manifestaba en la manera en que se pasaba la mano por el cabello y en la forma apresurada en que me ofreció una sonrisa. Me preguntó cómo estaba, y su voz, aunque envuelta en una aparente tranquilidad, traicionaba una inquietud profunda. Parecía cauteloso, casi desesperado por conectar conmigo. Sus ojos se movían rápido, analizándome como si estuviera midiendo mi reacción antes de decir algo más. La brisa nocturna arrastraba consigo el aroma de la lluvia que había caído hacía unas horas, mezclándose con el humo de un cigarro que alguien fumaba en la esquina. Aquel ambiente tenía algo de irreal, como si el mundo se hubiera ralentizado por unos instantes solo para permitir que este encuentro sucediera. Me invitó a salir. No hubo rodeos ni preámbulos largos, solo una propuesta lanzada con cierta ansiedad disfrazada de entusiasmo. Y yo, sin tener motivos para negarme, acepté. No sabía que en ese momento estaba abriendo la puerta a un mundo de secretos. No sabía que detrás de su mirada inquieta y su sonrisa encantadora se escondía una verdad que no me pertenecía. Si hubiera prestado más atención a los detalles, a su manera de esquivar ciertos temas, a la forma en que su voz tembló un poco más de lo debido. Tal vez habría entendido que esa noche no era un simple reencuentro, sino el inicio de una historia en la que no sabía que estaba entrando a ciegas. Nuestra relación fue efímera, pero intensa, como un incendio que consume todo con su calor, pero que inevitablemente se apaga sin previo aviso. En esos 2 meses, nos envolvimos en una rutina que parecía diseñada para existir en la clandestinidad, en un espacio donde el tiempo corría de manera diferente, donde cada momento juntos tenía una carga emocional que nos hacía sentir como si el resto del mundo no existiera. Las escapadas nocturnas eran nuestra vía de escape, una manera de romper con la monotonía de la vida cotidiana. Caminábamos por calles desiertas, nuestras voces susurradas entre risas ahogadas y secretos compartidos. En esos momentos, todo parecía real, genuino, como si estuviéramos construyendo algo sólido sobre bases invisibles. Las madrugadas se convertían en nuestro santuario. Entre luces tenues y la brisa fría de la noche. Nos confiábamos pensamientos que nunca habíamos compartido con nadie más. Josie hablaba de sus sueños, de sus miedos, de una vida que parecía llena de caminos inciertos. Yo escuchaba, me involucraba en su mundo, sin cuestionar nada, sin detenerme a pensar en las grietas que se ocultaban debajo de cada palabra suya. Me llevó a su apartamento, me presentó a sus compañeros de piso. Recuerdo sus rostros, la forma en que me miraban, un destello de incomodidad que pasé por alto. Pensé que era el nerviosismo natural de conocer a alguien nuevo, la habitual tensión de las primeras impresiones. Nunca imaginé que quizás sabían algo que yo ignoraba, que sus miradas estaban llenas de secretos que aún no se me habían revelado. Pero yo no pregunté. Confié. Me entregué a aquella historia como si fuera verdadera, como si las promesas implícitas y los momentos compartidos fueran suficientes para construir un futuro. Y por un tiempo, funcionó. Pero como todo lo que es demasiado intenso y repentino, la ilusión no tardó en desmoronarse. Ahora que lo recuerdo, hay pequeños detalles que cobran un significado distinto. Gestos que parecían casuales, palabras que tenían una doble lectura,
silencios que no eran vacíos sino llenos de verdades no dichas. Pero en ese entonces, yo solo veía lo que quería ver. Hasta que, un día, sin aviso ni despedida, Josie desapareció. Como si la tierra lo hubiera devorado. Al principio, no lo noté como algo extraño. Pensé que quizás estaba ocupado, que necesitaba espacio, que pronto volvería con alguna excusa trivial sobre el trabajo, los estudios o simplemente la vida. Pero los días pasaron, y el silencio se convirtió en una sombra persistente. Llamadas sin respuesta, mensajes ignorados. Cada intento de comunicación se convertía en una conversación unilateral, en un eco que jamás volvía. La ausencia de respuestas era un muro invisible que, poco a poco, me hacía darme cuenta de lo evidente, no era un descuido ni una casualidad. Era un abandono deliberado. Al principio, me pregunté si había sido solo un juego cruel. Si todo lo que vivimos había sido una ilusión diseñada para su propio entretenimiento. Si cada palabra, cada gesto, cada mirada solo habían sido piezas en una historia que, para él, ya había terminado sin previo aviso. Me costaba creerlo. Me costaba aceptar que alguien pudiera desaparecer así, borrar su existencia de mi vida sin siquiera ofrecer una explicación. Pero en el fondo, sentía que algo no cuadraba, que había una verdad que me era ajena. No era solo el dolor de la pérdida repentina, ni la confusión de la incertidumbre. Era la sensación de que había algo más allá de lo visible, algo que todos, menos yo, parecían saber. ¿Sus amigos, sus compañeros de piso, habían visto venir esto? ¿Habían sabido desde el principio que nuestra historia estaba destinada a un final abrupto? Recordé las miradas furtivas, los silencios incómodos, los momentos en los que su presencia parecía descolocar a quienes lo rodeaban. En su momento, los ignoré. Ahora, eran piezas que comenzaban a formar una imagen más clara. Y aún así, seguí buscándolo. Seguí esperando una respuesta, una explicación. Pero la ausencia persistió. Como si nunca hubiera estado realmente allí. 2 meses después, esa verdad me encontró. Una chica me escribió. Llamémosla Tony. Su mensaje llegó sin previo aviso, como un disparo en la oscuridad, quebrando el silencio que se había instalado en mi vida tras la desaparición de Josie. Un simple texto, unas pocas palabras que, aunque directas, encerraban una tormenta de significados que aún no alcanzaba a comprender por completo. ¿Tuviste algo con Josie? Leí la pregunta varias veces, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir con fuerza, con una mezcla de incredulidad y anticipación. Mi mente trataba de procesarlo, de encontrarle un sentido. ¿Quién era ella? ¿Por qué me preguntaba eso? ¿Cómo había llegado hasta mí? La respuesta llegó segundos después en forma de otro mensaje. Tony me explicó que había encontrado en su teléfono una foto nuestra, una imagen que parecía reciente, llena de evidencia irrefutable de algo que él trataba desesperadamente de ocultar. Sin embargo, cuando ella le preguntó por la fotografía, él insistió, con la seguridad de quien ha mentido muchas veces, que era de hace años. Pero Tony no lo creyó. Algo no la dejaba tranquila. La sensación de vértigo me invadió al leer sus palabras. Me di cuenta, en ese instante, de que todo lo que había sentido los últimos meses, la incertidumbre, las preguntas sin respuesta, el abandono repentino, no habían sido producto del azar. La verdad estaba ahí, enterrada bajo una mentira bien construida. Josie llevaba años con Tony, una relación que se mantenía oculta a mí mientras él jugaba a 2 vidas paralelas, mientras hacía promesas vacías y creaba momentos que nunca habían sido realmente solo nuestros. El golpe de realidad fue brutal. En cuestión de segundos, mi papel en esta historia cambió. Ya no era solo alguien que había sido dejado atrás sin explicaciones. Ahora era la pieza clave en una traición que estaba a punto de salir a la luz. La pregunta de Tony no era simplemente una duda casual, sino por el descaro, por el silencio que él había impuesto como una sentencia sin explicación. Ahora, la verdad estaba al descubierto, y no había marcha atrás. La necesidad de justicia ardía en mi pecho como un fuego implacable, un deseo urgente de restaurar el equilibrio y poner fin a su juego sucio. Le tomé una foto al mensaje de Tony, mi mano temblando con una mezcla de furia y determinación.
No iba a quedarme callada. No iba a permitir que él se saliera con la suya. Al enviárselo a Josie, cada palabra que escribí fue un filo afilado, una sentencia que cortaba sin piedad. Lo siento, pero por haberme dejado sin respuestas, le contaré a Tony minuto a minuto lo reciente que fue todo esto. Presioné enviar y esperé. El impacto fue inmediato. Josie reaccionó como si lo hubieran golpeado con la verdad que tanto había evitado. Mensajes desesperados, disculpas apresuradas, súplicas para que guardara silencio. Pero era demasiado tarde. Las mentiras se habían desmoronado y yo no tenía intención de protegerlo. Mi respuesta fue el eco de su propio abandono, el silencio. Así como él me había dejado sin respuestas, así como había desaparecido sin considerar lo que yo sentía, ahora era mi turno de ignorar sus súplicas. Porque, al final, la verdad siempre encuentra su camino. Y esta vez, él no tenía escapatoria. La reacción fue inmediata. Ni siquiera habían pasado unos segundos desde que le envié el mensaje cuando su nombre apareció en mi pantalla, seguido de una cascada de textos apresurados, como si intentara frenar lo inevitable con palabras desesperadas. Por favor, no se lo digas a Tony. Lo siento, cometí un error. No quise hacerte daño. Su arrepentimiento parecía genuino, pero ¿de qué servía ahora? ¿Cómo podía creer en su súbita culpa cuando nunca tuvo la decencia de enfrentarme antes, cuando desapareció sin una sola palabra y me dejó sumida en la incertidumbre? Yo había sido una pieza en su juego, un capítulo oculto en una historia que nunca me perteneció. Completamente. Y ahora, cuando su mundo comenzaba a desmoronarse, cuando su mentira estaba al borde de ser expuesta, intentaba manipular el resultado, implorando que lo protegiera. Pero el daño ya estaba hecho. Su traición no era un accidente ni un error involuntario. Había sido una elección deliberada, una serie de decisiones calculadas para su conveniencia. Así que hice lo único que él había hecho conmigo cuando me dejó sin respuestas, guardé silencio. Dejé que su ansiedad creciera, que sus mensajes se acumularan sin respuesta, que sintiera por primera vez lo que era ser ignorado, ser dejado en la incertidumbre, ser reducido a un espectador de su propio desastre. Porque esta vez, no tenía escapatoria. No le respondí. Tal como él no me respondió a mí cuando desapareció. Por supuesto, le conté todo a Tony. No hubo rencor ni sed de venganza en mi decisión, solo la certeza de que nadie merece vivir en una mentira, atrapado en una realidad construida sobre engaños y secretos. Sabía que aquello sería un golpe para ella, que cambiaría por completo la percepción que tenía de su relación, pero en su lugar, yo también esperaría que alguien me abriera los ojos. El mensaje fue claro, directo, sin adornos. Le conté cada detalle, cada encuentro, cada palabra pronunciada bajo la ilusión de una relación que nunca tuvo bases reales. Sentí su silencio al otro lado de la conversación, el peso de una verdad que caía sobre ella con toda su crudeza. Y después de un momento, Tony me agradeció. Su respuesta no fue de sorpresa ni de incredulidad. Al contrario, fue un suspiro de resignación, una confirmación de algo que, en el fondo, ya sospechaba. Me confesó que no era la primera vez, que Josie había cruzado esa línea más de una vez, que los indicios de su deslealtad habían estado ahí, pero ella los había ignorado, aferrándose a la idea de que quizás, esta vez, las cosas serían diferentes. Decidieron romper. Al menos, eso me dijo. En ese instante, parecía firme en su decisión, decidida. Decidida a liberarse de una historia que nunca la había tenido en primer plano. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Los meses pasaron y, a pesar de todo, siguieron juntos por un tiempo más, aferrándose a un vínculo que ya estaba desgarrado, tratando de sostener lo que, en el fondo, ambos sabían que estaba condenado a caer. Imagino que hubo noches de conversaciones tensas, de palabras pronunciadas con voz temblorosa, de miradas cargadas de preguntas sin respuestas. Quizás Josie intentó justificarse, hilando explicaciones que solo servían para prolongar una mentira que ya no tenía forma de sostenerse. Quizás Tony, aún con el peso de la traición sobre sus hombros, quiso creer que podía perdonar, que podía encontrar un resquicio de confianza en medio del naufragio emocional en el que se encontraban. Tal vez hubo promesas.
De cambio, de arrepentimiento, de redención. Promesas vacías que flotaban en el aire sin tener un lugar donde anclar, solo ilusiones pronunciadas con la esperanza de que pudieran recomponer algo irremediablemente roto. Pero el pasado siempre encuentra su forma de infiltrarse en el presente. La sombra de la traición no desaparece con disculpas ni con tiempo. Se queda, atrapada en cada silencio incómodo, en cada discusión disfrazada de trivialidad, en cada momento en que uno de los dos, o quizás ambos, recordaban que nada volvería a ser como antes. No sé cuánto tiempo más estuvieron juntos. Solo sé que lo intentaron, que trataron de tapar las grietas con gestos forzados y sonrisas ensayadas. Pero la verdad es más fuerte que cualquier intento de ignorarla. Y cuando finalmente los alcanzó, cuando la realidad fue imposible de evadir, la relación terminó de desplomarse, dejando solo el eco de lo que alguna vez fue. Y yo, lejos de todo, contemplé aquella historia desde la distancia, entendiendo que algunas historias, por más intensas y dolorosas que sean, solo existen para enseñarnos una lección: nunca debemos perder nuestra dignidad. Por alguien que nunca la mereció. Los meses habían pasado, y todo había quedado atrás. O al menos, eso creía. Había dejado de pensar en Josie, en Tony, en la traición, en los mensajes desesperados y en el intento fallido de salvar una relación que, desde el principio, estaba condenada a desmoronarse. Hasta que, una tarde cualquiera, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados, lo vi. No lo esperaba. No lo buscaba. Pero ahí estaba él, caminando por la misma calle que yo, con la mirada distraída, como si el peso de los meses transcurridos también lo hubiera alcanzado. Lo reconocí al instante. Su postura, su forma de moverse, el gesto en su rostro que, aunque familiar, parecía más desgastado, más cansado. Por un momento, pensé en hacerme a un lado, en fingir que no lo había visto, en seguir caminando como si jamás hubiéramos existido en la misma historia. Pero entonces nuestros ojos se encontraron. Fue solo un segundo, pero en ese instante todo lo que había quedado enterrado volvió a la superficie. La traición, la decepción, las dudas. Vi la sorpresa en su rostro, una sombra de nerviosismo cruzando sus ojos. Josie titubeó. Parecía debatirse entre detenerse o seguir adelante como si nada. Como si todo lo que ocurrió hubiera sido un mal sueño, una historia que ambos habíamos archivado en algún rincón lejano de la memoria. Pero fue él quien habló primero. Hey, su voz fue apenas un murmullo, como si no estuviera seguro de si debía decir algo. No respondí al instante. Dejé que el momento se extendiera en un silencio pesado, uno que decía más que cualquier palabra que pudiera pronunciar. No esperaba verte, continuó, con una media sonrisa que no alcanzó a suavizar la tensión. Yo tampoco, respondí, con la misma calma que había aprendido a usar cuando recordaba su nombre sin rabia, solo con indiferencia. Se pasó la mano por la nuca, incómodo. Por un momento, parecía querer decir algo más. Tal vez justificar lo que ya no tenía justificación. Tal vez disculparse otra vez. Pero no lo hice más fácil. Simplemente lo miré, esperando a que tomara una decisión. A que hiciera lo que debía hacer, seguir adelante. Y, al final, eso fue lo que hizo. Josie soltó un pequeño suspiro y se giró, retomando su camino. Sin despedida. Sin excusas. Sin nada más que el eco de aquel encuentro casual que, como todo lo demás, quedó en el pasado. Yo también seguí caminando, sin volver la vista atrás. Porque, en ese momento, supe con certeza que había cerrado ese capítulo por completo.